Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues vamos comenzando. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Me presento brevemente. Mi nombre es Carlos García Moreno y soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Asturias. En primer lugar, sí que me gustaría trasladar el agradecimiento a todos los asistentes por hacer un hueco en vuestra agenda y acompañarnos en este webinar. Y durante la sesión de hoy, bajo el título que veis ahí, Top 10 errores de ciberseguridad en las pymes y cómo prevenirlos, pues trataremos de abordar 3 puntos. En primer lugar, concienciar sobre los riesgos de ciberseguridad, comentar los errores más habituales y, por último, y asociado a los errores más habituales, pues técnicas de supervivencia para poder combatirlos. Bien, antes de nada os tengo que contar brevemente qué es la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del COIAS. El Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de Red.es, pues designó al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Asturias como Oficina Acelera Pyme. Y esto implica que durante 2 años vamos a ir acompañando a las pymes y autónomos asturianos en su proceso de transformación digital. Cualquier pyme y autónomo, independientemente del sector al que pertenezcan, pueden beneficiarse de los servicios de esta oficina y a continuación os muestro las distintas líneas de actuación, como veis, jornadas divulgativas, servicios de asesoramiento, sesiones de emprendimiento digital, visitas a empresas, videopíldoras tecnológicos y foro de transformación digital, con el objetivo de alcanzar y ayudaros en ese proceso de transformación digital. Recalcar que todas estas acciones son gratuitas y de acceso libre y que para obtener más información e inscribiros, pues simplemente tenéis que entrar a través de la página web otdasturias.es. Algún aspecto organizativo que me gustaría recalcar: las webcam para los asistentes permanecerán deshabilitadas, los micrófonos rogamos que también los mantengáis silenciados para mejorar la calidad del audio y cualquier duda, pregunta que os pueda surgir, si os parece, pues os emplazo al final de la ponencia de Francisco para daros respuestas. Bien, en esta jornada me acompaña Francisco Menéndez Piñera. Agradecer pues, su colaboración en la organización de este webinar, también a la empresa Seresco, que como sabéis es una empresa, yo creo que por todos conocida aquí en Asturias, dedicada a soluciones de software para empresas. Y bueno, me gustaría presentar a Francisco Menéndez Piñera haciendo una breve descripción de su currículum profesional. Es responsable de servicios de seguridad y cumplimiento de Seresco, y aquí brevemente debajo pues veis todas las certificaciones internacionales de las que dispone. Como veis, pues dispone de un amplio abanico de certificaciones. No voy a entrar en detalle en cada una de ellas, pero bueno, ahí quedan reflejadas. Bien, sobre el webinar en sí que acogemos hoy, en el que hablaremos de los top 10 errores más habituales de ciberseguridad y cómo combatirlos, pues aquí me gustaría destacar en el programa los puntos que trataremos de abordar en la jornada de hoy. Comenzaremos con una breve introducción a la ciberseguridad, hablaremos de los principales riesgos, mencionaremos los top 10 errores en materia de ciberseguridad, que los menciono a continuación: privilegios de la alta dirección, pensar que la seguridad es un producto, uso imprudente del correo electrónico, la gestión de las contraseñas, conexiones inseguras, dispositivos móviles, carencias en las copias de seguridad, sistemas no actualizados, mezclar vida personal y profesional y exceso de información en redes sociales. Luego mencionaremos pues, una serie de técnicas para combatir esos errores que hemos comentado anteriormente. Generaremos un debate a modo de preguntas entre ponente y asistente y terminaremos con un Kahoot, que básicamente bueno, es un juego interactivo donde os pondremos un cuestionario y tendremos un premio para aquellas personas que lo hagan mejor. Bien, brevemente, datos de contacto con la Oficina de Transformación Digital, pues presencialmente a través de la sede del COIAS. Estamos situados en calle Asturias, en Oviedo. Página web otdasturias.es. En redes sociales estamos en casi todas con el nombre @coias, y si no también a través del correo electrónico otd@coias.es. Importante mencionar que todas estas actuaciones que llevamos a cabo pues están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Pues por mi parte nada más. Te doy ya paso, Francisco, para que des comienzo a la exposición. Gracias. Buenos días, gracias Carlos. Bueno, os voy a compartir mi pantalla. Y vamos a ver la presentación. Imagino que estaréis viendo ya la portada.
Sí, todo bien, se te oye, se te ve y se ve la presentación perfecta. Muy bien, pues vamos a ello. Bueno, esto son los minutos publicitarios que acaba de comentar Carlos. Simplemente esto se consigue a base de tener muchos años. Llevo ya 36 años, desde los 20 hasta los 56 que tengo ahora, dedicándome a administración de sistemas y después ya especializado en seguridad de la información. Y esto es consecuencia de ello, nada más. Bueno, vamos a ver un poco la situación actual de la ciberseguridad y explicaremos qué es la ciberseguridad. Esto que estáis viendo aquí es en tiempo real lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo. Tiempo casi real, con unos minutos de decalaje, de recoger la información y mostrarla. Y es una pequeña parte, porque en realidad esto es simplemente la información que está suministrando un fabricante. Si bien es cierto que es ahora mismo el fabricante que más firewalls vende, de perimetrales, que es de donde saca esta información, es solo un fabricante y muchos más, con lo cual la situación es mucho peor de lo que se ve aquí. ¿Vale? Esto que estáis viendo son ataques, la mayoría de denegación de servicio. Explicaremos luego un poco lo que es. Y bueno, pues esto que veis aquí en el centro de Estados Unidos es donde están los servidores de Google, que están siendo permanentemente atacados. También pasa lo mismo en las sedes en Irlanda, en Frankfurt, por ahí donde hay estos servicios de Google, Amazon, Microsoft, etcétera, ¿no? Y bueno, esto es así 24 horas al día. Un poco para poner en contexto la situación de la ciberseguridad. Ciberseguridad, ¿qué es ciberseguridad? Porque el problema es que ahora llamamos a todo ciberseguridad. Literalmente ciberseguridad es todo lo que sucede en el o sea, todos los incidentes de seguridad o la situación de la seguridad en el ciberespacio. Es decir, en Internet, básicamente. ¿Vale? Todo lo que no es Internet no debería llamarse ciberseguridad, aunque comercialmente abarca todo y lo utilizamos para todo. Por ejemplo, temas como que veremos luego como dispositivos móviles, sus riesgos físicos, la pérdida, el robo, ese tipo de cosas que se te dañen, esto no es ciberseguridad, eso es seguridad física. Y en otros casos hablamos de seguridad de la información para todos los temas que tienen que ver, bueno, con concienciación, políticas, etcétera. ¿Qué pasa? Que bueno, pues el término ciberseguridad se ha puesto de moda y lo utilizamos para todo. ¿Vale? Hoy vamos a ver mucho de ciberseguridad, mucho relacionado con la ciberseguridad, pero también otros tipos de situaciones relacionadas con seguridad de la información, que es el concepto genérico. Digamos que ciberseguridad es un subconjunto dentro de la seguridad de la información. ¿Vale? Bueno, pues mientras se siguen pegando aquí en el mapa del mundo, vamos a continuar con la presentación y vamos a ver qué es lo que buscan los ciberdelincuentes, ¿no? Voy a intentar no utilizar la palabra hacker. Bueno, esta presentación está hecha, digamos, a muy alto nivel. No voy a utilizar palabras técnicas si no es literalmente necesario. Y voy a hablar de ciberdelincuentes, aunque muchos oiréis esa palabra hacker mal usada. Un hacker no es un ciberdelincuente, ¿vale? Hacker llamamos a aquellas personas muy interesadas en la seguridad, que en su momento, en los años 80, 90, se dedicaban a probar los sistemas, incluso dejaban algún mensaje, aquí estuve yo para demostrarlo y demás, pero cuya finalidad no era extorsionar, robar, conseguir dinero de manera ilícita, ¿vale? Eso ya son los ciberdelincuentes, que llamamos ahora. ¿Qué buscan los ciberdelincuentes? Bueno, pues lo que buscan son, primero, datos que luego van a vender. ¿Qué tipo de datos? Bueno, pues primero, ¿cómo lo hacen? ¿No? ¿Qué intentan hacer? Bueno, intentan robarnos dinero a través de fraude, a través de malware, extorsionándonos a través de las redes, vendiendo los datos empresariales o información personal. ¿Y dónde venden todo esto? Pues esto lo venden normalmente lo que llamamos la dark web. La mayoría de vosotros conocéis, todos conocemos lo que es Internet, que es la web pública, digamos, lo que lo que los buscadores conocen, lo que Google ve, por ejemplo, indexa y que podemos buscar a través de estos buscadores, pero eso es un pequeño porcentaje, inferior al 20% de todo lo que hay en las redes, ¿vale? Digamos que el Internet conocido es menos del 20% del Internet real. ¿Qué hay además del Internet conocido o lo que los buscadores pueden ver? Pues hay
una gran masa de información conocido como Deep Web o web profunda, donde hay grandes bases de datos, donde hay aplicaciones a las que no se accede por un buscador, ¿vale? Y dentro de esa Deep Web hay un subapartado adicional que es la Dark Web, donde se accede a través de navegadores específicos como Tor, que mantiene el anonimato de las sesiones, que hace que sea donde se producen bueno, pues ahí se encuentre de todo, haya múltiples delitos concurrentes, ¿no? Puedes comprar armas, puedes comprar drogas, puedes comprar lo que queráis. O conseguir, bueno, pues que hagan lo que queráis que se haga a cambio de dinero. No aconsejo, salvo que tengáis mucha curiosidad, entrar en la dark web. Si alguien quiere entrar en la dark web, que lo haga con un equipo aislado, que pueda luego formatear, ¿vale? No entres con un equipo de trabajo, por supuesto, ni con un equipo donde tengáis cosas personales. Entrar ahí significa entrar en un submundo, ¿vale? Entonces, si queréis probar, pues instaláis Tor en un equipo que tengáis viejo o que no utilicéis habitualmente, lo formateáis o lo limpiáis de información antes, entráis, miráis y os salís y volvéis a limpiar el equipo, a formatearlo si es posible, ¿vale? Entrar ahí es peligroso. Aunque mantengan el anonimato, depende de dónde entres, se te puede llenar el equipo de cosas. Bueno, ¿y por qué quieren vender nuestros datos en la dark web? Pues porque se paga muy bien. Aunque no os lo creáis, una tarjeta de crédito con todos sus datos, incluyendo el código CVV este que está por la parte de atrás, que es el que, como la segunda clave, ¿no? Pues se paga entre 5 y 50 dólares por tarjeta con los datos completos, dependiendo del límite disponible de tarjetas, donde se paga más o menos. Una cuenta de Gmail, pues se paga entre 1 y 6 dólares. Y una cuenta de redes sociales alrededor de 3 dólares. Estos datos, bueno, son los miré hace pocos, hay información sobre esto y está más o menos actualizados a lo que hay ahora. Normalmente las transacciones son en bitcoins, pero bueno, como ese importe fluctúa mucho y demás, bueno, esto está convertido a dólares, que se entiende mejor. Algo importante recordar es que nada es gratis en Internet. Acabamos de ver en el mapa cómo hay muchos ataques donde muchas flechas que proceden de diferentes sitios, incluso bastante alejados en el mapa, confluyen en un punto determinado en un momento determinado. Cuando nosotros descargamos aplicaciones gratuitas, supuestamente gratuitas en Internet, suelen venir con carga, con un paquete de regalo que no vemos y que, aunque no nos afecte a nosotros, no sea un virus para nuestro equipo, pues puede ser, y muchas veces es lo que se llama un boot, que es un programilla que se queda guardado en nuestro equipo, que no nos hace nada a nosotros, pero que un día determinado, a una fecha y una hora determinada, se activa y simplemente con que haga una llamada a una página web determinada, bueno, pues está colaborando en que, junto con otros muchos ordenadores infectados de la misma manera, con millones de ordenadores en el mundo infectados de la misma manera, ataquen a través de peticiones a un sitio tirando la web abajo. Es lo que se conoce como denegación de servicio, dicho así un poco simplemente, de manera simple. Con lo cual, recordar que nada es gratis en Internet. Cuando creamos una cuenta de Gmail gratuita, estamos cediendo un montón de información a Google. Todos la tenemos, yo también la tengo, pero nadie nos leemos pues todos los acuerdos que damos por firmados en el momento que creamos una cuenta de Gmail. Yo hace años me los leí y, bueno, por allá por la página 40 y pico de 60 y tantas, decía algo así como que todo lo que pusiera en la cuenta de Google, ya sean fotos, documentos, vídeos, correos, etcétera, aceptaba que pasaran a ser propiedad intelectual de Google y de sus colaboradores. O sea que en cualquier momento todo lo que metes ahí pues puede utilizarlo cualquiera, básicamente. Así que recordar que nada es gratis en Internet. Bueno, cuando sufrimos un ataque, pues tiene unas consecuencias, ¿no? ¿Qué riesgos tenemos cuando si somos víctimas de un ataque, ¿no? Pues tendremos daños reputacionales, tenemos daños legales, económicos y operativos. Al final, todo se convierte en dinero, ¿vale?
dinero que dejamos de ganar por daños reputacionales si ese ataque es conocido públicamente. La típica empresa que le entra un ransomware, se cifra todo, deja de funcionar, deja de estar operativa para sus clientes durante días, semanas, etcétera. Empresas o organismos públicos, ¿no? Como conocemos, o ayuntamientos, bastantes casos últimamente. Eso puede tener además consecuencias legales por incumplimientos de contrato. También puede haber acceso a datos personales que se ha llevado alguien. Bueno, daños directamente económicos y daños también operativos. La empresa para, dejamos de producir, ¿vale? Al final todo se convierte en dinero. Estos son los 4 principales grupos de impacto sobre las organizaciones de un incidente. Puede haber alguno más, dependiendo del tipo de empresa, puede haber daños personales. De hecho, durante la pandemia hubo bastantes ataques a hospitales y en algún caso hubo fallecimientos porque alguna máquina dejó de funcionar. Entonces, bueno, suponiendo que no nos dedicamos a esos sectores, estos son los 4 principales riesgos que tenemos por impactos de un incidente en nuestras organizaciones. Una gran parte de las organizaciones que han sufrido un impacto grave, como pone ahí abajo, y que ha trascendido públicamente, este es un tema importante, porque claro, afecta la confianza de los usuarios en sus proveedores o de los clientes, no han podido continuar con su actividad un año después del incidente. Este es un dato muy importante. El tema de la continuidad de negocio es un tema que hay que analizar y tratar y, bueno, que forma parte del gobierno de la seguridad del que hablaremos luego. Bueno, primer punto, entramos en el top 10 de los errores que habitualmente me encuentro en las empresas. Yo me dedico a auditar, gran parte de mi trabajo son auditorías internas, auditorías a petición de terceros, por ejemplo, cuando un cliente pide que audite a su proveedor de cualquier sistema, y me encuentro muchas veces ese tipo de cosas que vamos a ver hoy. Por eso, aunque me cuesta reducirlo a 10, siempre lo intento y a veces cambio alguno, depende del momento, cuál está más de moda, pero lo que vamos a ver hoy son los 10 ahora mismo errores más habituales que me encuentro en las organizaciones. El primero, y es algo que suele llamar la atención, es el riesgo que provoca la capa directiva de una organización, ¿no? Los privilegios de la alta dirección, que llamo aquí. Es muy habitual. Bueno, por cierto, voy a cambiar, antes hablaba Carlos de que vamos a ver el top 10 de errores y después vamos a ver soluciones, ¿vale? O cómo sobrevivir a ellos, técnicas de supervivencia. Lo he cambiado y por cada error primero vamos a ver el problema y luego las posibles soluciones. En vez de verlo todo junto al final, que sería volver a entrar en cada tema, he preferido coger cada tema y ver los problemas y sus soluciones, ¿vale? Entonces, en la parte del problema, la alta dirección está compuesta por personas que manejan información de alto valor estratégico y confidencial de la empresa, ¿vale? A diferencia además de otros puestos, como puede ser, no sé, un administrativo que va a recibir facturas de compra, va a emitir facturas de venta, cobros, pagos, relaciones con bancos, la alta dirección maneja cualquier tipo de información de la empresa, producción, administración, contabilidad, recursos humanos, parte de marketing comercial, etcétera. Entonces, digamos que en sus equipos hay información de todo tipo y toda muy importante. Además, como manejan todo este tipo de información, en el caso de que les llegue un correo sospechoso, es mucho más difícil de saber que es un correo no legítimo que en el caso de un puesto donde solo se recibe información de un tipo, porque aquí pueden recibir de mucha más gente, de muchos orígenes, enviar a muchos destinos y además de cualquier tipo de información. Además, son gente que suele estar fuera de lo que llamamos el perímetro. Aunque el concepto de perímetro está cada vez más en desuso, porque por el tema de los móviles, las wifi, nos conectamos en cualquier sitio y en cualquier momento, el perímetro lo llamamos a la red local controlada por la empresa, o sea, las instalaciones habituales. Como esta gente viaja mucho, la gente de alta dirección, están habitualmente fuera del perímetro, con lo cual sus equipos están más expuestos, ya sea por viajes, reuniones, etcétera, ¿vale? Luego hablaremos de lo que pasa cuando estás con los dispositivos móviles fuera de la oficina.
Y además son personas, algunas de ellas, pues los grandes empresarios en las ciudades grandes, pero en ciudades pequeñas, en sitios como Asturias, pues mucha gente conoce físicamente, saben, puede identificar quiénes son estas personas que salen habitualmente en los periódicos locales, etcétera, lo que las hace más atractivas para ser vigiladas, atacadas, etcétera. Entonces, digamos que reúnen una serie de características que los hacen más apetecibles para los ciberdelincuentes, ¿vale? Y encima, esto me lo encuentro mucho, son personas que tienen excepciones en la política de la seguridad de la compañía. Por ejemplo, sus contraseñas no caducan. ¿Por qué? Porque bueno, para evitar problemas cuando están fuera, por ejemplo, en el mejor de los casos, porque soy el jefe y no tiene por qué caducarme la contraseña, ¿vale? Eh, esto y otras cosas que veremos no puede ser así, ¿vale? Acceso a toda la información. ¿Por qué? Por lo mismo, porque como soy el jefe, quiero, sobre todo en las pequeñas empresas, ¿por qué no voy a tener acceso a toda la información que está en el servidor? ¿Vale? Desde un punto de vista del organigrama es lógico, pero desde un punto de vista de la seguridad no. Y además suelen ser administradores de sus equipos para no tener que andar pidiendo que alguien le meta una contraseña de administrador cuando quiere instalar algo en sus equipos, pues también piden ser administradores de sus equipos, ¿vale? Y como a los jefes cualquiera les dice que no, pues entonces consiguen muchas veces tener estas excepciones que hacen que la seguridad sea mucho más difícil de conseguir, porque juntando los 3 puntos que hemos visto primeros, ¿vale? Todo lo que llevan en sus equipos, que están habitualmente fuera, que son identificables y encima tienen debilidades en las políticas de seguridad, ¿vale? Pues hace que estos sean personas que tienen un alto riesgo de seguridad para la empresa. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que desde el punto de vista organizativo no tengan privilegios especiales. Hay que convencerles, hay que concienciarles de que por mucho que sean alta dirección, desde el punto de vista de la seguridad no pueden tener privilegios, porque están poniendo en riesgo su propia empresa. Por lo tanto, hay que hacer una labor de concienciación importante. Muchas charlas de las que yo doy son de dos tipos. Una es para la alta dirección y otra charla diferente es para los usuarios. Y en la alta dirección vemos mucho de estos temas que estamos hablando ahora. Y por otro lado, medidas técnicas. Luego veremos, entraremos en detalle, pero si están fuera con equipos portátiles, pues esos equipos deberán estar cifrados y las conexiones deberán ser seguras cuando se conecten desde fuera del perímetro, digamos. Bueno, el segundo error habitual es pensar que la seguridad es un producto, algo que se puede comprar. Voy a comprar tantos kilos de seguridad. Pues no, ¿no? Muchas veces oímos frases como estas. Esto de la seguridad es cosa de informáticos. Ya tenemos firewalls antivirus, ¿para qué queremos más? Hemos invertido mucho en seguridad. Pero todo esto en realidad no sirve de nada si no se gestiona esa seguridad. Por muchos firewalls que pongamos, si los compramos y los colocamos, no hacen nada especial, ¿vale? Dejan pasar el tráfico, pueden vigilar a ver qué se está haciendo, enviarnos logs de lo que hacen los usuarios, pero si no están configurados adecuadamente, seguramente no sirvan de nada. Y eso pasa con muchos sistemas comprados que se compran, se colocan y si no se saben manejar correctamente o configurar correctamente, pues tenemos los mismos problemas de seguridad. Por lo tanto, hay que ver la seguridad como un proceso donde estamos todos implicados, algo que es transversal a toda la organización y donde todos tenemos que intervenir. Luego veremos la importancia de las acciones de los usuarios, ¿no? Por otro lado, hay que pensar en el gobierno de la seguridad. Es raro la empresa que a día de hoy todavía, a pesar de todo lo que estamos comentando, en sus consejos de administración la seguridad sea un punto a tratar, la seguridad de la información o la ciberseguridad, ¿vale? Es algo que se da por hecho, que está ahí, pero al igual que se tratan otros temas como las acciones comerciales, las acciones de marketing, cómo va el presupuesto, etcétera, debería tratarse también qué está pasando o qué se está haciendo en el gobierno de la seguridad de la información. Y la concienciación también. Evidentemente la concienciación va a salir en casi todos los puntos y en los que no lo he puesto ha sido por no repetir demasiado. Pero el tema de la concienciación es común a todos los puntos que estamos viendo.
Y además, como medidas técnicas, lo que comentamos, hay que conocer los productos que compramos, no solo comprarlos, hay que conocerlos bien, configurarlos adecuadamente. Sigo encontrándome continuamente productos con el usuario y password por defecto. Cuando me voy a auditar y me enseñan las configuraciones, pues no se ha cambiado ni siquiera el usuario y password por defecto, que se puede encontrar en cualquier sitio de internet sabiendo el modelo del aparato que estamos viendo. Ese tipo de cosas, o tener puertos abiertos todos por defecto, ese tipo de cosas hay que conocer bien los productos y configurarlos adecuadamente para evitar que nos entren. El tercero es el uso imprudente del correo electrónico. Esto, bueno, es lo más habitual. El correo electrónico es el principal punto de entrada de ransomware, de cualquier tipo de virus. El principal problema sigue siendo el correo electrónico. Vale. Vamos a ver qué pasa con el correo electrónico. Primero, la gente está poco concienciada y tiene un exceso de confianza en cualquier cosa que le llega, ¿vale? Por mucho que esté en otro idioma, bueno, los que están en otro idioma se suelen eliminar rápidamente y no se suelen ni siquiera mirar para ellos, salvo que estés en una empresa que trabaja internacionalmente, ¿no? Pero en general hay un exceso de confianza a abrir cualquier cosa que nos envía. Las prisas es otro punto importante. Estamos con el correo y mil cosas a la vez. Nos llaman por teléfono, abrimos un correo para consultar algo, hay un enlace, pinchamos en él. Bueno, pues las prisas manejando el correo es algo peligroso. Muchos de los casos de infecciones del temido ransomware, ya sabéis, el virus, bueno, un virus, no es un virus exactamente, pero bueno, el ataque donde alguien entra o de alguna manera te coloca un enlace a un programa que te va a cifrar la información del disco, que se propaga rápidamente y deja cao o puede dejar cao a la empresa rápidamente en minutos, pues suele entrar de dos maneras, o por el correo electrónico o a través de conexiones de escritorio remoto mal protegidas, ¿vale? Son las dos maneras por las que entra el ransomware habitualmente. Entonces, las prisas son un problema a la hora de gestionar cualquier cosa, pero especialmente el correo electrónico. Y luego veremos un caso muy concreto. La falta de formación, lo que estamos haciendo ahora, saber qué puede pasar al manejar el correo electrónico. La gente no sabe muchas veces cómo mirar un correo, a dónde dirige un enlace, un link, sin pinchar en el enlace, cosa muy importante para saber si un correo es legítimo o no, etcétera. La curiosidad, el exceso de curiosidad. Por mucho que digamos que Mis Asturias no te va a enviar un correo a ti, pues si recibes un correo de Mis Asturias, pinchas a ver si hay alguna imagen de Mis Asturias, aunque sea, ¿vale? Pues no, todo lo que no sea claramente para ti no debería ser abierto nunca, ¿vale? El exceso de curiosidad sigue siendo un problema. Y todo esto lleva a que lo que se conoce como phishing, que son las técnicas de engaño a través del correo electrónico, y dos relacionadas, aunque no son por correo electrónico, como es el phishing y el smishing, que es phishing es por voz, o sea, llamadas telefónicas, y smishing es a través de mensaje. Aquí incluimos también no solo SMS, sino también WhatsApp, Telegram, etcétera. Pues cada vez provoquen más incidentes de seguridad, ¿vale? Como ejemplo de phishing, todos recibís un montón de correos cada poco, bueno, pues con peticiones de pinchar un enlace para introducir información, o que te caducó la contraseña de un sistema que tienes en algún sitio, o que el seguro necesita renovar tus datos y pincha aquí para introducir datos, o directamente cosas mucho más evidentes, ¿no? Pero nunca pinchar un enlace si no estáis seguros de que ese enlace es legítimo y confiable. Si tenéis alguna duda, bueno, ahora vamos a ver las soluciones, pero esta sería un poco la manera de actuar. Ejemplos de phishing, pues a mí me toca muchas veces auditar, como os decía, y me piden auditorías un poco extrañas, como hacer ejercicios de phishing ético, en este caso sin ir a hacer daño, sino simplemente para conocer el grado de concienciación del personal. Y muchas veces las entidades bancarias me piden un ejercicio que es llamar a sucursales por toda España, elegir de la lista de sucursales unas cuantas, llamarles, pedir que se ponga el director y contarles una milonga, que es que soy del departamento de sistemas de la empresa, del banco,
que estamos probando, por ejemplo, una nueva aplicación para sucursales, donde el director tiene mayores privilegios que el resto de usuarios de la sucursal, y necesitaba probar que va a funcionar bien y que le va a funcionar bien cuando lo pongamos en breve plazo en producción. Y entonces, con esa finalidad, le pido el usuario y contraseña al director de la sucursal y, aunque no os lo creáis, en casi el 60% de las ocasiones, el director, a pesar de haber sido formado continuamente y concienciado, me da su usuario y contraseña para que pueda probar que la aplicación nueva funciona correctamente. ¿Vale? Pues es lo que pasa, que a pesar de haber sido formado insistentemente y con múltiples charlas de concienciación y ejercicios de concienciación, todos los años más de la mitad sigue picando en este tipo de cosas. Bueno, soluciones a esto. Pues lo primero, a nivel general, desconfiar de cualquier correo que venga, desconfiar del remitente. Lo que aparece como remitente es un nombre que puede poner cualquiera y donde hay que fijarse es en el correo asociado a ese nombre. ¿Vale? Desconfiar de las urgencias. Otro ejemplo de urgencia típico es el ataque al CEO, que muchos conoceréis, que se trata y que se está dando mucho últimamente, también en Asturias. Cada mes, yo diría que cada mes recibo 3 o 4 casos o conozco 3 o 4 casos de ataque al CEO en Asturias. Y digo ataque al CEO exitosos, no intento de ataque al CEO. El ataque al CEO consiste en enviar un correo al departamento de administración, por ejemplo, de parte del director de la empresa o de un alto mando de la empresa o de un consejero delegado. En el remitente aparece el nombre del consejero delegado, solicitando que se haga una transferencia muy urgente a tal proveedor porque si no, no nos envía el material, lo necesitamos ya. Pero la palabra clave aquí es la urgencia. Se mete mucha urgencia para no fijarse en los detalles del mensaje. Y aunque no os lo creáis, en muchas ocasiones, ya os digo, todos los meses varios casos en Asturias, ese departamento de administración hace la transferencia a ese proveedor. Lo que pasa es que la cuenta que viene en el mensaje para hacer la transferencia no es la del proveedor, es la del ciberdelincuente que ha logrado la información necesaria para enviar ese mensaje. Esa información se consigue fundamentalmente de las redes sociales. Luego hablaremos de eso en el punto 10. Por lo tanto, aquí el ciberdelincuente está jugando con la información que conoce y con el factor urgencia. ¿Vale? O sea que hay que desconfiar de todo lo que sea urgente en un mensaje. Poner especial atención a los adjuntos. Los adjuntos es donde viene habitualmente la carga dañina. O viene en un adjunto o viene a través de pinchar en un link del correo, en un enlace. Los adjuntos a veces son simples hojas de Excel o de Word, pero mucho cuidado porque Excel, Word, PowerPoint, cualquier herramienta de Microsoft, por ejemplo, es programable. Por eso el tema que habréis visto de habilitar o no habilitar macros. Las macros son pequeños programas. A partir de ahí, esos ficheros de Word, Excel y demás pueden ejecutar comandos que actúen sobre nuestro equipo. Y atención a otro tipo de señales como el saludo, la gramática, la firma. Cuando es un correo malicioso, no suelen venir de España, aunque también, pero la mayoría no, suelen venir por mafias que hay en el extranjero. De hecho, ahora mismo los ciberdelincuentes, muchos de ellos trabajan como empresas normales donde entran, fichan, trabajan 8 horas y se van. Hay empresas de ese tipo por muchos sitios. Ya conocéis especialmente Rusia, es famosa por ello. Entonces son gente profesional dedicada a eso, no son cualquier aficionado, son gente profesional que se dedica a conseguir dinero y su empresa de ciberdelincuentes les remunera adecuadamente. ¿Vale? Entonces, al ser extranjeros, intentan, cuando envían un correo de phishing para que la gente pique y pinche donde no debe, pues intentan utilizar el mejor español posible, pero se nota que utilizan expresiones que no son las que utilizamos habitualmente en España, tanto en el saludo como al despedirse digamos, en la firma suele haber defectos. Comprobar las direcciones que aparecen en los enlaces, si son a correos o no. Y también hay fallos en gramaticales claros, aunque eso cada vez es más difícil de distinguir, lamentablemente, de un usuario español. Se nota mucho que son de traducciones automatizadas o ese tipo de cosas. También es cierto que a veces hay fallos ortográficos que son hechos adrede para evitar que ese correo sea
clasificado como peligroso por los antivirus, anti-spam, etcétera. O sea que hay veces que algunas palabras claves las escriben mal para despistar a las defensas. Pero bueno, en general se nota en el texto de lo que escriben que no está muy bien redactado. En cualquier caso, en caso de duda, avisar a vuestros responsables de sistemas de que este correo es sospechoso, no estoy seguro de que sea para mí, etcétera. Ellos podrán revisarlo, verán las cabeceras del correo, tienen acceso a una información más técnica examinando el correo de la que pueden sacar mucha información para saber si es legítimo o no es legítimo. Por eso, muy importante esto último, en caso de duda, preguntar. Y por último, como siempre, concienciación, concienciación y concienciación. ¿Vale? Es importante hacer ejercicios, probar. Hay plataformas que se pueden contratar para que periódicamente hagan cosas con los usuarios para continuamente recordarles ese tipo de cosas. Porque al final, aunque estés concienciado, llegan las prisas, llega un correo, no sé qué, contestas y ya está el problema montado. El siguiente problema es la gestión de las identidades. Identidades lo llamamos ahora porque es un conjunto de técnicas para autenticarse en las aplicaciones, en los sistemas operativos, etc. Esto es lo que siempre se llamó usuario y contraseña, ¿vale? Lo que pasa es que ahora hay más elementos. Podríamos haberlo llamado el punto la gestión de usuarios y contraseñas. Bueno, problemas. Seguimos utilizando contraseñas muy frágiles. Contraseñas cortas que solo contienen números o números y letras, etcétera. Reutilizamos las contraseñas. Como tenemos una contraseña que nos gusta, pues esa la repetimos en varios sitios. Eso es muy peligroso y lo veremos ahora en detalle. Comunicamos las contraseñas. Oye, fulanito, que me voy de vacaciones, ¿me puedes mirar tú el correo y llamarme si hay algún tema o mandarme un WhatsApp? Bueno, pues o sea, estamos dando nuestra contraseña a un tercero, a un compañero de trabajo, a quien sea. Esto es también muy peligroso. El shoulder surfing es un término técnico, dije que iba a utilizar los menos posibles, pero esto os lo encontraréis por ahí. Es lo que aquí llamamos en español mirar por encima del hombro. A ver, ¿por qué es esto importante? Pues porque sigue siendo una manera muy fácil de que sepan qué contraseña tenemos. Y más que las contraseñas de los ordenadores, porque suelen ser ya más difíciles de distinguir cuando estamos tecleando, por ejemplo, en una cafetería, en un tren, en un sitio público. En los móviles es muy fácil ver si estás metiendo un pin, qué pin es, o si estás metiendo un trazo, cómo es ese trazo. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta que tanto los portátiles como los móviles no nos los roban e intentan luego romper la contraseña, sino que primero intentan averiguar la contraseña de un portátil o de un móvil y luego nos lo roban. Son muy listos y quieren ahorrarse trabajo. Entonces, lo primero que buscan es conocer la manera de autenticarse en un dispositivo y luego nos roban ese dispositivo. Esa es la manera que tienen de funcionar habitualmente los ciberdelincuentes. Por eso esto de mirar por encima del hombro de toda la vida, pues es algo que debemos vigilar. Y el credential stuffing, este es un técnico ya, un término súper técnico, pero está muy de moda y vamos a dedicar un tiempo a él ahora. Esto está relacionado con la reutilización de las contraseñas y los problemas que conlleva. Bueno, pues vamos a ver, porque esto de las contraseñas es algo recurrente de toda la vida. Estos son los problemas que tenemos y vamos a ver cómo los solucionamos. Ya digo que el credential stuffing, al ver la solución, veremos en qué consiste el problema. Soluciones. Primero, contraseñas largas y complejas, al menos de 8 o 10 caracteres. Luego vamos a ver por qué. Que tengan números, letras, mayúsculas y minúsculas y que tengan símbolos mezclados que no sean palabras habituales, que no estén en el diccionario, que no sea, bueno, pues por ejemplo, algo que ahora mismo está en el número 1 de las contraseñas utilizadas, tanto en español como en inglés, ahora mismo sería verano 2022. ¿Por qué? Porque por defecto la inmensa mayoría de las empresas utilizan Windows y Windows por defecto manda cambiar la contraseña cada 3 meses, lo cual coincide con las estaciones. Y entonces, para ahorrarse trabajo, los usuarios, muy avispados ellos, pues meten estación y año actual
para no repetir contraseñas, que la contraseña tenga letras y números, pues pondrá la letra inicial del trimestre con mayúscula para que además tenga mayúsculas, etcétera. Y si no piden caracteres especiales, pues ya está. Y si piden caracteres especiales, pues le meten un guión por el medio entre verano y 2022. ¿Vale? Y eso lo sabe todo el mundo, con lo cual esas contraseñas son muy frágiles. No utilizar nunca ese tipo de contraseñas. Utilizar contraseñas que no tengan sentido, largas y complejas. Ya sé que eso supone otros problemas, pero luego veremos cómo solucionar el tema de las múltiples contraseñas no repetidas, largas y complejas. Por supuesto, no reutilizar las contraseñas, insisto que ahora veremos el por qué. Las contraseñas tienen que ser secretas, no se dicen a nadie, no se dice a un compañero para que te mire el correo, hay otras maneras de hacerlo. Si los sistemas están bien montados, podría hacerse de otras maneras, incluso reglas a enviar el correo a otra persona, etcétera. Hay muchas maneras, cada empresa lo organizará como quiera, pero lo que no puedes hacer nunca es dar tu contraseña a otro. Y mucho menos lo que sucede en muchas pymes, que el responsable de sistemas o el director, si una pyme muy pyme, sabe las contraseñas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues como yo soy el jefe, yo pongo las contraseñas y no se cambian y estas son las que tienes y así yo puedo entrar a ver lo que estás haciendo. Eso, aparte de ser ilegal, supone un riesgo enorme, ¿vale? Las contraseñas son secretas y la única manera que además una empresa pueda investigar una acción, ver lo que está pasando y echarle al final, localizar al culpable es que las contraseñas sean secretas. Porque si no son secretas, pudo ser cualquiera, ¿vale? Bueno, las contraseñas cada vez tenemos más y entonces si no queremos repetirlas, contraseñas que sean largas y complejas y demás, bueno, pues es difícil de llevar. Luego veremos una solución, pero la solución habitual es que no sean tan robustas las contraseñas, pero meter un múltiple factor de autenticación, normalmente un doble factor de autenticación. Bueno, ¿y esto qué es? Pues lo conocéis todos porque cuando hacéis una transferencia por el banco, por ejemplo, metéis vuestro usuario y vuestra contraseña para entrar al banco y en el momento que hacéis una transferencia os manda un mensaje al móvil con un código que tenéis que meter en la aplicación. Bueno, eso sería un doble factor de autenticación. Hay tres tipos de factores de autenticación. Algo que sabemos, por ejemplo, el usuario y la contraseña. Algo que somos, nuestra huella dactilar, reconocimiento facial, etcétera. O algo que tenemos, puede ser un móvil, puede ser cualquier dispositivo que nos suministre códigos para lo que llamamos un token, para introducir como segundo factor, ¿no? En casos donde se gestione información muy sensible, pues se llegan a utilizar tres factores de autenticación. Pero lo normal ya es utilizar doble factor para casi todos los sistemas importantes o donde haya información importante. Bueno, aparte del uso del doble factor de autenticación, que yo os recomiendo que lo utilicéis en esas cuentas de correo que tenéis personales, la cuenta principal es vuestro correo Gmail y también en sistemas de la empresa, eso ya no dependerá de cada uno, sino de lo que haga la empresa, pero utilizar ya doble factor es casi imprescindible. Si queréis gestionar contraseñas largas y complejas y no repetirlas, etcétera, pues lo que queréis utilizar es un gestor de contraseña. Los hay incluso gratuitos, yo de esos no me fío, prefiero comprar uno muy barato, que los hay muy baratos, que te permiten gestionar las contraseñas y más información en todos vuestros dispositivos y eso sí, utilizando para entrar a ese gestor doble factor de autenticación y unas medidas de seguridad con unas palabras de paso bastante largas. De hecho, se llaman frases en vez de contraseñas simples, ¿vale? Estos gestores de contraseñas son muy útiles y casi imprescindibles ya. Vigilar el entorno, por lo que decíamos antes también, es otra cosa que hay que tener en cuenta por el tema de mirar por encima del hombro y mucho cuidado con el reutilizar contraseñas por lo del credential stuffing que vamos a ver ahora. Bueno, aquí os he puesto una página que vamos a ver sobre la marcha. Vale. Yo la tengo aquí ya abierta y voy a poner mi correo electrónico. Mi correo electrónico personal, ¿vale?
Vale. Me dice que, bueno, que mi correo electrónico está en bases de datos que han sido hackeadas. Esta página lo que hace es comprobar tu correo en todas aquellas bases de datos registradas que se conoce que han sido hackeadas en algún momento. Bueno, y más abajo me dice que ese correo electrónico y, claro, su contraseña asociada estaba en la base de datos de usuarios de Adobe cuando fue hackeada en 2013, de Gravatar en octubre de 2020, en Lumin PDF, que es un plugin de Adobe, en abril de 2019, y en Nitro en septiembre de 2020, ¿vale? O sea que mi usuario framepi@gmail.com con su contraseña correspondiente en cada caso, que en mi caso eran distintas, estaba en estas bases de datos atacadas que vemos aquí. Bien, ¿qué hay que hacer con esto? Primero, habitualmente comprobar, yo lo hago cada semana, si mi correo o mis correos, tanto el personal como el profesional, aparecen en nuevos sitios. De hecho, aquí hay una opción, aquí arriba, que es para que me notifiquen, metes el correo y te mandan avisos de cuando tu correo aparece en algún caso de ataque. ¿Qué pasa con estos ataques? Pues que son bases de datos enormes. Si vemos aquí abajo nos informa, por ejemplo, Facebook, un ataque con 509 millones de cuentas afectados. ¿Vale? O sea, una gran parte de los usuarios de Facebook, entiendo. Será Facebook en Estados Unidos o lo que sea. Bueno, pues aquí 500, casi 10 millones de cuentas han sido hackeadas y se venden en la dark web por un módico precio para que pruebes a atacar a esos usuarios. ¿Cuál es el problema? Que si aparecemos en uno de esos ataques, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la contraseña, en este caso de Facebook, ¿vale? En mi caso, pues cuando vi que había sido atacado, en 2013 no existía esta página, ¿vale? Pero cuando vi que había sido atacado pues Nitro en 2020, pues cambié inmediatamente la contraseña que tenía en Nitro. Eso es lo primero que hay que hacer. Por eso, de ahí viene el cambiar la contraseña. Siempre tenemos que cambiar la contraseña, independientemente de lo que tenga nuestro sistema previsto, o sea, cada 3 meses, 6 meses, 9 meses, pues siempre que creamos que ha sido comprometida. Eso es lo fundamental, ¿vale? Si tenemos sospechas de que nuestra contraseña la conoce alguien o la vemos en un tema de estos, tenemos que cambiar la contraseña inmediatamente. Bueno, aquí veis los ataques con más cuentas comprometidas. Y aquí tenéis los más recientes, los últimos. Pues, por ejemplo, Adecco, 5 millones de usuarios de Adecco comprometidos. ¿Vale? 25 casi en MGM. Bueno, pues estos todos son ataques recientes. Por lo tanto, importante no reutilizar contraseñas. ¿Por qué? Porque si utilizamos nuestra contraseña del correo de Gmail personal, ese que todos tenemos como cuenta principal, Gmail, Hotmail, Office 365, etcétera, y utilizamos esa contraseña y nuestro correo, por ejemplo, para entrar en Facebook, si llegan a atacar Facebook y logran descifrar nuestra contraseña, que es lo que hacen, esas bases de datos atacan con ingeniería inversa, intentan conocer las contraseñas de esas cuentas, pues estamos perdidos simplemente porque entrarán en Facebook con el mismo usuario y contraseña, entrarán en nuestro correo de Gmail, nos cambiarán la contraseña nuestra de Gmail, la cuenta pasará a ser de su poder, suplantarán nuestra identidad, crearán cuentas bancarias o a partir de ahí pueden hacer lo que quieran en el momento que tengan estas cuentas, ¿vale? Por lo tanto, esto es un tema muy importante, tanto a nivel personal como profesional. Aquí también podemos poner la cuenta profesional. Y a ver qué nos dice. Yo sé qué va a decir, porque lo compruebo habitualmente, ¿vale? Esta nunca ha aparecido en ninguna base de datos atacada, ¿vale? Si se pone verde, bueno, si se pone rojo, fatal. Bueno, seguimos con la presentación. Este es un tema importante, ¿vale? Comprobar vuestro correo. Y muy importante, si aparece nuestra cuenta de correo en esa página, cambiarla inmediatamente. Cambiar la password cada vez que pensemos que está comprometida. Aquí vemos que vamos mal de tiempo ya. Rápidamente, son datos de 2021 con la fuerza de computación de ese momento.
lo que se tardaría en reventar una password por fuerza bruta en función del número de caracteres de la password y la complejidad. ¿Vale? Si utilizamos solo números, vamos a coger una contraseña de 10 caracteres, ¿vale? Recomendamos más de 8 ya, y yo recomiendo más de 10, pero bueno, por lo que vamos a ver ahora mismo. 10 caracteres, si son solo números, se hackea en menos de un segundo. Si tiene minúsculas, como el juego de caracteres de minúsculas es mayor que el de números, son 20 y tantas letras en vez de 10 números, pues ya se tarda 58 minutos. Esto al final son combinaciones de número de caracteres por juego de caracteres. Si utilizamos solo mayúsculas y minúsculas, pues un mes. Si utilizamos mayúsculas, minúsculas y números, con la misma longitud de 10 se tardaría 7 meses en reventar. Pero si además añadimos los símbolos, utilizamos números, mayúsculas, minúsculas y símbolos, por una longitud de 10 tardaríamos 5 años en reventar a través de fuerza bruta y conocer nuestra password. Pero fijaros qué pasa si vamos aumentando de uno en uno la longitud de caracteres por esa combinación de juego de caracteres. Pues con 11 serían 400 años y con 12 34.000 años, con la potencia de computación actual. ¿Vale? Cada vez son más potentes los ordenadores y se tardará menos, pero ya veis que combinando número de caracteres, aumentando el juego de caracteres, pues aumenta exponencialmente la robustez de las contraseñas. Siguiente punto, conexiones inseguras. Voy a empezar a correr porque vamos fatal. El problema es que nos conectamos a cualquier wifi que pillemos por ahí. ¿Vale? Estando de viaje, en hoteles, las wifis de los hoteles son igual de inseguras que las de una cafetería que os pongan que es gratis y libre. Las wifis con contraseña son igual de débiles que las wifis sin contraseña. ¿Por qué? Porque la contraseña es pública. En una cafetería, muy bien, la wifi tiene contraseña, pero la contraseña está puesta ahí en un cuadrito en la pared. En un hotel, en recepción, ¿vale? Pues esa contraseña que la conoce todo el mundo es como si no tuviera contraseña. Otras conexiones, pues lo mismo. Mientras no controlemos nosotros la conexión, no sea la conexión wifi de nuestra empresa, de nuestra casa, y que tengamos el control sobre ella, yo recomiendo no conectarse a ninguna. Ahora buscaremos soluciones. Por lo tanto, wifis, evitarlas lo más posible, sobre todo si estamos en temas profesionales. Soluciones, utilizar conexiones bajo nuestro control, o sea, la de nuestra casa, la de nuestro trabajo o la que podemos generar, que es lo que hacemos cuando estamos fuera, con nuestro móvil. ¿Vale? Utilizar nuestro móvil para crear una conexión wifi y conectarnos el portátil a través de la conexión de teléfono de datos de nuestro móvil. Y en último caso, si tenemos que conectarlo a una wifi que no es nuestra, asegurarse que se hace a través de una VPN. Una VPN, estamos hablando de temas profesionales que tendrá configurada nuestra empresa. ¿Vale? Si hay una VPN bien configurada, podríamos utilizar una Wi-Fi, no digo libre y gratuita, pero bueno, una de un hotel, etcétera, bueno, podría ser, o sea, no tiene tanto riesgo. Si nosotros creamos nuestra propia Wi-Fi, en la de casa, por ejemplo, aseguraros que estamos utilizando protocolos seguros, WPA2 o PA3, que es el más reciente. Desde luego no el protocolo web, WEP, porque ese es totalmente, cualquier niño viendo un tutorial en YouTube sabe cómo reventarlo. Y no permitir el splitting. Este es un concepto técnico para la hora de configurar las VPNs, para los administradores de sistemas, que es que no se permita estar conectado a la VPN de la empresa y a la vez navegar por Internet por tu conexión privada. Quiere decir, no mezclar a la vez una conexión al exterior no protegida con la conexión VPN de la empresa, porque al final va a poder pasar lo que sea de un lugar a otro. Bueno, dispositivos móviles. Bueno, hablando de la Wi-Fi, voy a volver uno para atrás, un ejemplo muy rápido. Hablando de esto con un amigo que coincidimos en el tren entre Madrid y Asturias, yo viajaba antes, bueno, sigo viajando ahora otra vez después de la pandemia muchísimo en tren a Madrid porque aprovecho a coger el último y llego para dormir y aprovecho para poder trabajar, cosa que no me dejan en el avión. Pues en uno de esos viajes me encontré un amigo y veníamos juntos
para Asturias y que estábamos comentando el tema de las wifi. Él me decía que yo era un poco exagerado y entonces hicimos una prueba. Y fue que yo monté en mi móvil una wifi que le puse el nombre del tren, Albia 8243 o algo así, creo que es el que viene por la tarde. Entonces llevaba el nombre del tren y el número de tren. Y la dejé abierta y al cabo de un rato empezamos a mirar qué había por ahí. Hay que tener en cuenta que el alcance de una wifi dentro de un vagón de un tren montada con el móvil, pues puede ser el vagón siguiente y el vagón anterior, no nada más. Pues al cabo de aproximadamente media hora tenía a 7 personas conectadas a mi wifi para conectarse a internet, ¿no? O sea que se ve una wifi, te conectas y no miras más. Si hubiera querido y con los programas adecuados, hubiera podido hacer lo que hubiera querido con esa conexión, porque además no la había cifrado, evidentemente, quería ver lo que pasaba por ahí y toda la información que manejaran esos usuarios estaba en claro para poder ser capturada y utilizada, ¿vale? Cuentas bancarias, contraseñas, tarjetas, lo que fuera. O sea que mucho cuidado con las Wi-Fi. Dispositivos móviles. La alta dirección viajando por el mundo o cualquiera de nosotros cuando haciendo cualquier labor profesional salimos con nuestro portátil y nuestro móvil por ahí. Principal problema, pérdidas y robos. Alrededor de un 3 por 1000 de los portátiles que existen en España desaparecen al año por pérdida o robo. Eso, una empresa grande donde haya 10.000 usuarios con portátiles, pues son 30 portátiles al año que se pierden o se roban. Pero el problema es que los móviles son muchos más, o sea, móviles robados o perdidos son muchísimos más que portátiles, ¿vale? Bueno, pues eso es un grave riesgo porque la información pasa a estar accesible, ¿vale? Otro problema son los fallos en dispositivos mecánicos. Y aquí voy a poner un ejemplo que muchos vais a entender. Cuando un portátil anda por el mundo recibe golpes, o un dispositivo USB, un disco USB externo también recibe golpes y dejan de funcionar muchas veces cuando están por ahí de viaje. Ejemplo que yo he vivido y no solo una vez, pues en esos viajes en tren entre Madrid y Asturias, todos sabéis, porque estamos en Asturias, que llega un momento que venimos en un tren de alta velocidad y pasamos ya a partir de León a coger la diligencia que llamamos, ¿no? Porque además, de hecho, el trazado que recorre el tren es el antiguo trazado que recorrían las diligencias para bajar pajares. Entonces, a partir de ese momento, son todo traqueteos, golpes, movimientos, por muy despacio que vaya el tren, pues los dispositivos mecánicos sufren golpes y he visto yo varias veces pantallazos azules de gente manejando el portátil o con un disco duro externo que ha dejado de funcionar en el momento que empieza a traquetear el tren o porque recibe un golpe o se cae el disco, cosas de estas, ¿no? Pues mucho cuidado también con ese tipo de cosas que aunque es muy ocasional, también pasan. También cuidado viajando con el shoulder surfing, el mirar por encima del hombro, porque estamos rodeados de gente, ¿eh? Desde el asiento de atrás en diagonal se ve muchísimo, se ve muy bien todo lo que hay en el equipo de adelante y todos estamos con portátiles continuamente en los espacios públicos. Es lo que me refería, lugares públicos y medio de transporte, pues estamos muy expuestos. Y como soluciones a esto, bueno, pues evidentemente la más importante, cifrar todos los medios de almacenamiento que utilicemos cuando salimos fuera de la oficina. Todos los portátiles deberían estar cifrados, los discos externos deberían estar cifrados, los USBs no se deberían utilizar porque son muy fáciles de perder. Si se utilizan deberían estar muy controlados y cifrados, ¿vale? Utilizar discos SSD, o sea, discos que son como memoria, no física, o sea, no son mecánicos, son como tarjetas de memoria. Son más caros, ya son muy habituales en los portátiles, casi todos los portátiles nuevos vienen con discos SSD ya, pero todavía hay discos mecánicos por ahí. Utilizar filtros de privacidad, son estos filtros que se colocan en la pantalla del portátil y que solo te dejan ver si estás enfrente del portátil. Si estás en un ángulo en cualquier dirección, pues ya no ves el contenido de la pantalla. Son caros. A mí algunas empresas grandes o bancos me obligan a utilizarlo cuando manejan sus datos, viene por contrato. O sea, no puedo estar con mi portátil en un sitio público manejando información de empresas, de ciertas empresas, sin tener un filtro de privacidad colocado. Y de hecho, para entrar en su empresa hay que colocarlo ya nada más llegar.
También los hay para móviles. Para móviles son bastante más baratos porque los de los portátiles son carillos. Se encuentran en Amazon por 50 euros, 3M más o menos. Pero para móviles hay más variedad y los hay bastante más baratos. También los móviles, si vamos a un medio de transporte público, estamos constantemente viendo información de los demás en las pantallas, ¿no? Y vigilar el entorno por el tema de mirar por encima del hombro, como ya vimos antes. También es conveniente y aconsejable limitar o prohibir el uso de dispositivos de almacenamiento USB. Son muy peligrosos, se suele utilizar para transferir información de un lugar a otro, se suelen perder, los lápices USB, los pinchos USB son fácilmente, desaparecen con una facilidad extrema y esa información acaba en manos de alguien. Voy a explicar muy brevemente lo del cifrado. El cifrado del disco significa que si nos roban el portátil, esa información no es accesible, salvo que conozcas el usuario y contraseña o la manera de autenticarse en ese equipo, ¿vale? Esto quiere decir que cuando nos roban el portátil, lo que hacen es montar el portátil, coger el disco y pincharlo en otro sitio, y entonces ya tendrían acceso si no estuviera cifrado. Tendrían acceso a toda la información, ¿vale? Por eso es tan importante cifrar. Los móviles ya vienen cifrados, tanto iPhone como Android, desde hace años, ya en las últimas versiones vienen siempre cifrados. Bueno, voy a pasar a un concepto, vamos a hablar de copias de seguridad, ¿vale? Entonces aquí hay dos conceptos que quiero explicar rápidamente, que es el concepto de RPO y RTO. El RPO son las siglas en inglés de punto de recuperación objetivo, es decir, el punto donde se hizo la última copia de seguridad. Y RTO es el punto el tiempo de restauración objetivo, o sea, cuánto vamos a tardar en recuperar la información y poner otra vez operativa la empresa después de un incidente. Vale. Aquí veis el esquema de un incidente. Tenemos a la izquierda la última copia de seguridad, pasa el tiempo, se produce un incidente y en ese momento pasan dos cosas. Primero se para un sistema o toda la empresa. Imaginaos que es un ransomware, tenemos que parar toda la empresa prácticamente. Y pues el primer problema es que todo lo que haya la información entre la última copia de seguridad y el momento del incidente la hemos perdido, ¿vale? Por lo tanto, el RPO lo que indica es cuánta información estamos dispuestos a perder, ¿vale? La información de cuánto tiempo, de unas horas, de un día, de una semana, ¿vale? Digamos que el RPO, la manera más fácil de identificar es qué información estamos dispuestos a perder. Y el RTO es cuánto vamos a tardar después del incidente en volver a estar operativos. Vale, quería aclarar estos conceptos porque van a salir ahora con el tema de las copias de seguridad. Y no me cabían en la misma diapositiva. ¿Vale? El siguiente problema es el de las copias de seguridad. Básicamente aquí los problemas es que no hay una estrategia de estos dos aspectos que hemos visto. La dirección nunca se ha parado a pensar cuánto tiempo o cuánta información puede perder y cuánto tiempo puede estar parada, que es lo que en definitiva son esos dos conceptos. ¿Y qué pasa? Pues que en todas las decisiones las toman los responsables de sistemas, ¿vale? Los responsables de tecnologías de la información, con sus medios, con lo que conocen y demás, pues intentan tener copia lo más actualizada posible con los medios que tienen. Habitualmente lo que todo el mundo hace y típicamente se hace, pues copia por las noches de todo lo modificado en el día, ¿no? Una copia completa cada cierto tiempo y después incrementales de lo que se va modificando cada día para tener copias hasta la noche anterior. ¿Vale? Pero a lo mejor eso no es la estrategia adecuada, ¿vale? Algunos sistemas pueden estar sin copiar más tiempo y otros necesitan una copia más cada menos tiempo. Habitualmente también el problema es que se sigue la misma estrategia para todo tipo de información, para sistemas críticos, sistemas sensibles, sistemas históricos, ¿vale? Cuando no es necesario copiar todo todos los días y algunas cosas hay que copiarlas más de una vez al día. Además, las copias muchas veces están en la misma ubicación que donde está la información original. Quiero decir, si hay un incendio y se queman los servidores, también se queman las copias. Y a veces, últimamente mucho, pues hay gente que está muy conforme, muy contenta porque tiene copias sincronizadas en la nube, en tiempo real. Esto también es un problema, porque aunque está muy bien para unos casos, está muy mal para otros. Por ejemplo, en el caso de un ransomware, si te cifra la información original,
automáticamente se sincroniza y te cifra la información en la copia. Bueno, y por último, y muy importante, nunca se prueban las copias de seguridad hasta que no hay un caso real y ya tienes que probarla en vivo y en directo, y te darás cuenta que muchas veces, porque pasa muchísimo, no funcionan después de restaurar las copias de seguridad. Algo falla, no se copió lo que tenía que copiarse, necesitas copiar algunos elementos que no copiaste para que funcione una herramienta. Bueno, múltiples causas, pero un gran porcentaje de las copias, cuando uno se pone a restaurar, no son suficientes, o no están bien hechas, o algo falla. En resumen, no se puede restaurar el sistema como estaba originariamente. Soluciones. Primero, establecer la estrategia. Esa estrategia la tiene que establecer la dirección, ¿vale? La dirección tiene que decidir para cada tipo de información cuál es su RTO y su RPO, cuánto tiempo, qué información puede perder y cuánto tiempo puede estar parada. Utilizar diferentes estrategias dependiendo de la información que queramos salvaguardar. No es lo mismo guardar, o sea, no tiene sentido hacer copia todos los días de las contabilidades de los últimos 10 años, igual que la de este año. Esas, bueno, pues no van a variar. Y sin embargo, la información del año actual varía cada minuto en los departamentos de administración. Utilizar lo que se conoce como estrategia de copias 3-2-1. Esto significa que debe haber 3 copias de la información. Esto es lo mínimo, la estrategia mínima que se aconseja. Tiene que haber 3 copias de la información. Una de ellas es la original, la información real en producción. Y otras 2 copias en dispositivos diferentes, ¿vale? Y por medios diferentes. Y una, o sea, 3 copias, 2 en medios diferentes y una fuera de la oficina, que puede ser copias de seguridad a unos discos que se lleven a una caja fuerte de un banco, como se hacía mucho antes, o puede ser que ahora pues, una de las copias se transmita a sistemas en la nube, pero no sincronizadas, como veíamos. Se llaman copias externas offline, desconectadas, de tal manera que si hay un problema no se transmita a la copia. Y además, muy importante, hacer pruebas periódicas de restauración. Cada 3, 6 meses, probar a recuperar una carpeta, un fichero, un sistema completo, pero hacer pruebas para comprobar que se están haciendo bien las copias de seguridad y no llevar sustos en el peor momento. Recordad que la copia de seguridad es nuestro último salvavidas ante un problema, un incidente grave. Y esos problemas existen. Y este es un caso propio. Esto es el CPD de VH en Estrasburgo, que quemó hacia marzo del año pasado, creo recordar. Y yo tenía aquí un sistema en producción, ¿vale? Y además tenía que todas las noches contratado un backup de las máquinas virtuales para poder recuperar rápidamente en caso de incidente. Y tenía bueno, ese backup contratado y confiaba plenamente en él, pero como no me fío de nadie ni de mí mismo para este tipo de cosas, tenía otro backup en Amazon que hacía manualmente, enviaba a Amazon todas las noches también una copia de los datos para tener otra copia fuera del mismo proveedor. Aunque este proveedor lo tenía replicado en muchos CPDs, lo que se supone, esas máquinas virtuales, esas copias, por si acaso. El caso es que este proveedor tuvo un incendio muy grave, 4 edificios que eran un CPD, con 4 CPDs, digamos, en 4 edificios, se quemaron 3 totalmente y uno quedó parcialmente dañado. Mi sistema estaba en uno de esos que se quemó, como esta es una imagen real de ese incendio. Y bueno, cuando desperté un día, encendí el móvil y empecé a recibir mensajes de que no funcionaba uno de mis sistemas. Bueno, cuando poco después vi que el propio CEO de OVH aconsejaba a todo el mundo pues ejecutar sus planes de contingencia y avisaba del incendio y empezaron las primeras imágenes, pues ya me puse en lo peor, ¿no? Afortunadamente tenía esa otra copia en Amazon y pude pedir una máquina virtual interna en Seresco, meter ahí el programa, recuperar las copias de Amazon y esa misma mañana estaban los clientes funcionando. Pero la copia de VH, esa que tenía contratada, me llegó 28 días después. ¿Por qué? Porque, bueno, porque fue un incendio tan enorme que como todo, que hasta quemó los sistemas donde se sincronizaban esas copias, no sabían dónde estaban, hasta que no empezaron a recuperar todos los sistemas, tuvieron que comprar más de 10.500 servidores nuevos para recuperar la información, en otros CPDs, evidentemente, porque este sigue destruido,
pues no lograron enviar las copias a quien las tenía contratadas. Aquí en este incendio desaparecieron muchas empresas, literalmente, dejaron ya de funcionar definitivamente. Para más INRI, pues pocos meses después tuvimos este incendio en nuestras oficinas de Oviedo. ¿Vale? O sea que 2 incendios que afectan a nuestros sistemas en menos de un año. O sea que estas cosas pasan. Se incendió el garaje del edificio, nosotros estamos justo en el entresuelo y bueno, pues los sistemas no se vieron afectados, pero casi. ¿Vale? Son sistemas internos donde tenemos nuestras cosas porque todo lo que está en cliente está en CPDs fuera de ahí. ¿Vale? Bueno, octavo tema, sistemas no actualizados. Voy a ir muy rápido ya con esto, porque lo principal ya está visto. El problema es que los sistemas operativos, hay muchos obsoletos, versiones de sistemas operativos por ahí, todavía Windows 2000, XP, cosas de estas que no tienen ni soporte ni nada, muy frágiles y muy vulnerables, o sistemas actuales pero que no se actualizan con los parches de seguridad, antivirus sin actualizar o desactivado, aplicaciones desactualizadas. Todo esto lleva a que sean sistemas vulnerables y fácilmente atacables, ¿no? Hay que establecer un programa de revisión y actualización de sistemas. La mayoría de los equipos de los usuarios pueden ponerse actualizaciones automáticas porque no deberían ser críticos el que no funcionara en un momento determinado, ¿vale? Sí, no deberían tener información vital dentro de sus propios equipos. Y por lo tanto es importante que esos equipos se apaguen diariamente al acabar de trabajar. ¿Qué pasa? Que muchos usuarios dejan el equipo encendido hasta el día siguiente. Eso, aparte de consumir energía, que ya es un problema de la empresa, lo que produce es que al no reiniciar no se apliquen las actualizaciones de algunos sistemas. Caso distinto es de los servidores, que hay que programar cómo se hacen, cuándo se hacen, sobre todo en sistemas también, si hay sistemas industriales, esos no se pueden hacer automáticamente porque no nos pueden parar la fábrica así como así porque un sistema se ponga a actualizar. Esos son mucho más críticos y hay que programar la manera de hacerlo. ¿Vale? Este es el caso de actualizaciones automáticas o programadas dependiendo del caso. Otro problema es mezclar la vida personal con la profesional. El problema número 9. Todos, queramos o no, alguna vez hemos hecho reenvío de información de un ámbito al otro. Por ejemplo, tenemos que trabajar un fin de semana en una presentación y me envío información a mi equipo de casa por correo electrónico para poder hacerlo en casa el fin de semana. ¿Vale? Pues mal hecho. Todos sabemos que está mal hecho, pero todos lo hacemos. También el utilizar equipos domésticos para el teletrabajo es un problema que se ha dado mucho durante la pandemia. Estos equipos no están securizados igual que los de la empresa. Ahí toca a todo el mundo, los niños para hacer ejercicio del colegio, para jugar a cualquier juego online, etcétera. Son equipos que pueden estar muy comprometidos y que no deberíamos utilizar para el teletrabajo. El uso de dispositivos BYOD, BYOD significa Bring Your Own Device, que es decir, utilizar tus equipos personales, habitualmente el móvil, en el trabajo, o tener el correo del trabajo en el equipo móvil personal, ese tipo de cosas, también son peligrosas. ¿Vale? Y contraseñas utilizadas en ambos ámbitos. Utilizar una contraseña que utilizamos en el ámbito personal también para el correo profesional, por ejemplo. Bueno, ese tipo de cosas son, como ya hemos visto, muy peligrosas. Soluciones. Teletrabajo con equipos de la organización. Esto es importante. En la pandemia se dio mucho este caso porque no había equipos en stock en los distribuidores para tantos como se necesitaban. Nosotros en Seresco compramos cientos de portátiles para que todo el mundo pudiera teletrabajar. Pero aparte que, bueno, pues tenemos contacto con mayoristas y empezamos a hacer esto en marzo, con antelación según veíamos cómo evolucionaban las cosas, todos tuvimos nuestro equipo portátil para teletrabajar en el momento que nos confinaron. Pero en la mayoría de los casos no fue así y se utilizaron equipos personales para teletrabajar. Prohibir o establecer controles para los dispositivos personales, ¿vale? No dejar que se instale el correo electrónico de la empresa en un móvil no controlado o limitar o poner controles a esos móviles. Claro, tiene que ser con la autorización del usuario porque estamos invadiendo la privacidad de ese móvil, ¿vale? Al meterle controles. Concienciación y concienciación. Esto es, por ejemplo, el reenvío de información de un ámbito a otro es un tema de concienciación.
Y el último top 10 de problemas habituales o de errores habituales es el exceso de información en las redes sociales. El problema es que esta información es utilizada por ciberdelincuentes. Cuando se quiere hacer un ataque dirigido a una empresa, a una persona, lo primero que se rastrean son las redes sociales en busca de información, correos electrónicos, dónde vive, dónde trabaja, qué puesto tiene. De ahí sale la información, por ejemplo, de LinkedIn, por ejemplo, sale mucha información para hacer ataques del CEO, saber quién es el responsable de la administración de una empresa para enviar el correo a él en nombre del CEO de esa empresa para que haga una transferencia. O sea que mucho cuidado también con este tipo de información. Las empresas caen en ese mismo error, ¿eh? En el caso de personal sería el típico caso: me voy de vacaciones un mes a Ibiza con toda la familia, lo cual significa que tu casa queda disponible para los atracadores, ¿no? Hay que evitar dar información. Y otro caso de las empresas: yo he visto un pliego de contratación de una empresa que quería contratar la monitorización de sus redes, donde en el pliego venía tal cantidad de información que eran perfectamente atacables. Ponían todos los sistemas que tenían, las marcas y modelos de los firewalls, las IPs que utilizaban. Eso era una barbaridad, ¿vale? Mucho cuidado con la información que se publica en diferentes ámbitos. Soluciones: aquí solo hay una: concienciación, concienciación y concienciación, ¿vale? Para saber lo que hay que hacer en cada momento. Redes sociales: pues esto es lo que pasa en un minuto en Internet. Empezando por arriba, pues 1,4 millones de visitas de Facebook en un minuto, de visualización de páginas, 21 millones de mensajes enviados, 500 horas de YouTube subidas, no vistas, todo lo contrario. Gente que sube contenido a YouTube, pues 500 horas por minuto, 414.000 y pico aplicaciones descargadas de Internet en un minuto, muchas de ellas gratuitas con regalito, como hablábamos al principio. Bueno, 1,6 millones de gasto online por minuto, 3,4 millones de snaps creados, perdón, etcétera, ¿vale? Un montón de... Aquí podéis ver todo lo que pasa en un minuto de Internet. Esto se actualiza cada año y cada año, evidentemente, las cifras suben una barbaridad. Por último, ¿qué hacer si hemos sido víctimas de un ataque? Pues no ocultarlo y avisar lo antes posible. Esto es importantísimo. Este sería el mensaje más importante de toda la charla, ¿vale? ¿Por qué? Porque si lo ocultamos, pues el ataque sigue vivo, va a afectar a más personas, se va a expandir, y el remedio va a ser cada vez peor. El tiempo es un factor fundamental para parar un ataque. Nadie nos va a reñir por avisar: oye, no sé si he cometido un error, mirar a ver, creo que estoy infectado, revisarme el equipo. Eso es importantísimo, no ocultar y avisar lo antes posible. No borrar ninguna prueba, o sea, si ha sido un correo electrónico, has pinchado, no borres el correo electrónico que se va a necesitar para comprobar los efectos y para difundir a los demás para que no hagan clic en el mismo correo electrónico. Denunciar, si es a nivel personal, denunciar, porque si no los seguros que puede haber de tarjeta bancaria, etcétera, de pagos que se hayan hecho fraudulentos, no te van a devolver ni un duro. Y en el ámbito profesional lo mismo, las empresas deberían denunciar también. Y no pagar. Si está siendo extorsionado, pagar no sirve habitualmente en un altísimo porcentaje de nada. O sea, no vas a pagar y no te van a devolver la información en la mayoría de los casos. El gran reto: pues buscar el equilibrio entre seguridad y operatividad. Si nos pasamos con medidas de seguridad, la operatividad de la gente y la productividad va a bajar. Hay que buscar ese equilibrio y este es el aspecto que los responsables de seguridad tenemos que conseguir, ¿vale? Una seguridad aceptable a un riesgo aceptable con una operatividad máxima. Y por último, recomendaciones. Hay una guía, os pongo aquí abajo las direcciones, de la OSI, la Oficina de Seguridad de Internautas, con consejos básicos de seguridad, y una página del INCIBE dedicada a pymes, donde también hay muchos consejos de seguridad y os los voy a enseñar, perdón, sobre la marcha. Aquí tenemos la guía, ¿vale? Que es bueno, son 40 y pico páginas, con un inicio muy claro, viendo este tipo de temas, muy esquemático, con mucho dibujito, muy fácil de leer, ¿vale?
Y después tenemos la página del INCIBE, donde las empresas sobre todo podrán ver diferentes temáticas, pues podrán ver vídeos, explicaciones, qué hacer, etcétera, ¿vale? Para diferentes temas que están aquí en el índice. Bueno, pues mi parte ha terminado, me he extendido más de la cuenta, lo siento, y entonces ahora tenemos unos minutos para que me preguntéis lo que queráis. Vale, muchas gracias, Francisco. Gracias por la presentación. Bueno, yo creo que hemos alcanzado el objetivo que nos propusimos, que era concienciar sobre los principales riesgos en materia de ciberseguridad y a partir de esa concienciación, pues, que nos ayude, que nos aliente pues, a aplicar distintas técnicas para protegernos. Bien, pues si os parece, inauguramos entonces el turno de preguntas. Podéis trasladar vuestras dudas y preguntas a través del chat y yo las leo a Francisco, si no, sentiros libres de abrir el micrófono y preguntar directamente. Yo, si te parece, bueno, Francisco, y para romper un poco el hielo, me gustaría trasladarte una pregunta. Teniendo en cuenta la experiencia que tenéis desde la empresa, desde Seresco, tu experiencia también profesional, ¿cuál es el estado de las empresas con las que soléis trabajar? Me refiero al estado en cuanto a madurez en ciberseguridad. ¿Hay una correlación, podríamos decir, de tamaño de empresa y madurez de ciberseguridad? No. A ver, mi experiencia es que la correlación es más bien entre tipo de empresa y nivel de ciberseguridad. Aquellas empresas que son tecnológicas, que están en el día a día de la tecnología o que están relacionadas con la programación, con los servicios de TI y demás, sí están más concienciadas o intentan estar certificadas en seguridad, por ejemplo, o cumplir buenas prácticas en seguridad. Y sin embargo, aquellas que no están tan relacionadas con la seguridad, con la tecnología, perdón, como puede ser, no sé, una fábrica de madera, una empresa del sector metal, etcétera, ahí, por muy grandes que sean, la concienciación es mínima. Sobre todo en lo que comentaba de llegar a ser un tema del Consejo de Administración, donde se tocan todos los temas importantes de la empresa, presupuesto, marketing, tema comercial, etcétera. Ahí nunca aparece la seguridad. Vale. Gracias, Francisco. O sea, entiendo entonces que más que por tamaño es por sector. Cuanto Por más sector, sí. el sector en sí, peores prácticas en materias de ciberseguridad. Sí. Digamos. Y sobre todo el tema de seguridad industrial está en pañales.